Bienvenida, bienvenido y felicitaciones porque estamos mucho más cerca de realizar tu cirugía de rinoplastia. Hoy te voy a explicar algunos elementos de los consentimientos informados de este procedimiento. Recuerda leer muy bien el documento de consentimiento informado que se te ha sido entregado. Subraya, anota todas las preguntas o cosas que no hayas entendido para hacerme las preguntas correspondientes a continuación. La cirugía de rinoplastia implica la apertura de la piel de la nariz y la modificación tanto de los cartílagos, el hueso, la mucosa de esta estructura. Es por esto que estos son los riesgos o complicaciones más comunes que se presentan en la cirugía. La complicación o riesgo número 1 es el sangrado. La cara es una de las zonas mejor irrigadas de sangre del cuerpo. En esta cirugía, aunque es poco frecuente, puede quedar algún vaso sanguíneo sangrando, que puede que no sea evidente en el procedimiento quirúrgico, sino después. Los síntomas o signos de esta complicación sobre todo son el sangrado por las fosas nasales permanente, en poca, mediana o harta cantidad. Si este sangrado se da inmediatamente después de la cirugía, será importante llevarte nuevamente a cirugía, hacer la coagulación correspondiente y resolver el problema de inmediato. Más o menos el 30% de estos sangrados se dan ya después de salir de la cirugía, incluso en el posoperatorio temprano también en las primeras 24 o 48 horas. Si este se presenta después de retirar los tapones, tendré que poner unos nuevos tapones y mirar si con esto resolvemos el problema. Si a pesar de estas medidas sigue habiendo sangrado, será necesario volver a las salas de cirugía. La segunda complicación más frecuente son los hematomas. Es normal que después de la cirugía tengas moretones alrededor de los ojos y que sangres un poco por los agujeros que dejo en la piel. Esto es positivo porque lo que busca es drenar la sangre hacia afuera y no que se acumule para hacer un hematoma y puedas terminar con los párpados, por ejemplo, muy hinchados. También existen los hematomas septales en el tabique, que ya te mostré la fotografía en la primera consulta y que posteriormente te mostraré personalmente para que recuerdes su posición. Cuando estos hematomas se dan, generalmente los puedo drenar en el consultorio, no son dolorosos y me permite resolver esta complicación, que aunque no es grave, puede generar otra complicación que se llama perforación septal. El tercer riesgo o complicación más frecuente es el edema prolongado de la nariz que no permite ver los resultados finales. Recuerda que el resultado final de esta cirugía lo veremos técnicamente al año. El proceso de desinflamación de la nariz es lento por las características de su sistema linfático y porque esta es una de las regiones que menor circulación venosa tiene. Así que puede ser requerido algunos procedimientos adicionales como ferulización por tiempo prolongado, la utilización de medicamentos que disminuyen la inflamación o láser para mejorar el resultado y acelerar el proceso de desinflamación. Otra posible riesgo o complicación muy poco frecuente es la infección. Esta es la contaminación por algún microorganismo en el área de la nariz. Sus signos o síntomas son el eritema, el edema, el dolor, el rubor en la región. El tratamiento inmediato será el uso de antibióticos en el que en el 90% de los casos se resuelve la situación y solo en un 10% de los casos podría requerir hospitalización y la utilización de antibióticos intravenosos. Ahora hablemos de la parte funcional de la rinoplastia. Si bien la mayoría de mis rinoplastias las realizo por razones estéticas, puede haber elementos funcionales que podemos corregir, sobre todo los relacionados a la obstrucción nasal. Y esto tiene que ver a la forma y estructura del septo nasal, lo que divide la nariz, y también los cornetes. Al hacer esta mejoría funcional, vamos a permitir que la persona respire mejor. Sin embargo, en ningún caso puedo asegurar que haya una mejoría parcial o total o un grado específico de esta mejoría. Esto se debe a que los problemas obstructivos nasales siempre tienen un componente anatómico y un componente funcional. El que podemos mejorar será el anatómico, pero el funcional no. Y esto podrá requerir la intervención de otros especialistas. Por otro lado, tampoco van a mejorar siempre 100% o y de igual manera una fosa nasal que la otra. Y eso es importante que lo tengas en cuenta. Cuando intentamos enderezar el septo, vamos a mejorar su posición, pero en ningún caso va a quedar totalmente recto. Y eso es algo que debe quedar claro desde el principio. Las mejorías parciales en su forma también generan las mejorías de la parte obstructiva, de tal forma que mejorar
de la mejor manera esta estructura será suficiente para ese cambio funcional que queremos. En algunos casos y en las rinoplastias primarias será necesario tomar cartílago no solo del tabique, sino de otras estructuras. La primera y más común será la costilla. Algunos pacientes, menos del 1%, no tienen cartílago septal, sino que todo es completamente hueso. Como te digo, es exótico, pero en estos casos, y que solo lo podré identificar en la cirugía, será necesario tomar injerto de otra región. Normalmente lo tomo de la costilla, que implicará intraquirúrgicamente hacer una incisión sobre el pliegue mamario en el caso de los senos femeninos, y en el caso de los hombres será una incisión en la región más inferior pectoral, que será visible y aproximadamente entre 2 a 3 centímetros. Con esta tomaré un pedazo de cartílago, en esta ocasión de la costilla, para poder realizar la cirugía que me propongo. En caso de una rinoplastia primaria que requiera costilla, o en caso de una rinoplastia secundaria, este segmento es importante que lo escuches. Cuando tomo costilla como elemento fundamental de la rinoplastia, esto implicará una cicatriz que, sobre todo en el caso de los hombres, es visible, dado que en vestido de baño no utilizamos nada en la parte superior, y en las mujeres tal vez será más fácil de ocultar por la parte superior de este vestido de baño. Cuando hacemos este procedimiento también existen riesgos o complicaciones. La más común es el sangrado. Al tomar un segmento de costilla puede haber algún sangrado y generarse un hematoma. La mayoría de estos no requieren tratamiento quirúrgico y solo un porcentaje aproximadamente del 2% requerirá nuevamente un manejo en salas de cirugía. En este caso será necesario nuevamente abrir la herida, limpiar esa sangre que pueda estar ahí, coagular nuevamente, lavar y cerrar, probablemente con la colocación de un dren para que siga drenando ese exceso de sangre que pueda haber quedado. La segunda complicación más importante es la infección. Como toda cirugía, también el hecho de hacer una incisión en la zona del tórax puede generar una infección secundaria, la cual será tratada con antibióticos. Si estos no son suficientes, se requerirá un manejo intrahospitalario y con antibióticos intravenosos. La factibilidad que esto pase es menor al 1%. Y el tercero, y más importante, pero el menos frecuente, es la lesión de estructuras aledañas a las costillas, en este caso la pleura o el pulmón mismo. Esto sucede porque en el procedimiento puede haber un desgarro de alguna de las estructuras que cubre el pulmón, llamada pleura, y eso va a permitir que ingrese el aire en la región del pulmón. Esto lo colapsará y para su tratamiento será requerido un manejo intrahospitalario, en el cual requeriremos colocar un tubo que lo hace un cirujano de tórax para extraer ese aire que entró y reexpander el pulmón. Esto se llama, como decía anteriormente, poner un tubo de tórax. Requerirá una trampa de aire y una incisión adicional tal vez, o una cicatriz adicional que estéticamente será visible, pero es la que nos permite hacer el tratamiento. En la mayoría de los casos puedo resolverlo yo directamente, pero en otros casos será necesario remitir al paciente a una institución de mayor nivel y solicitarle a un cirujano de tórax que haga el tratamiento de este neumotórax. La factibilidad de que esto pase en mis manos es menor al 0.5%. Con este segmento de costilla voy a usar mis injertos y hacer la reestructuración de la nariz en el procedimiento que llamaremos secundario terciario. Recuerda que muchas veces en estos casos no tenemos cartílago del septo y será requerido tomarlo en mis manos de esta zona principalmente, pero también puedo tomarlo de la oreja, de la región posterior, en donde haré una incisión pequeña en esta zona y tomaré cartílago de la concha auricular. Con este también podré hacer parte de los injertos que requiero e implicará una incisión que quedará para toda la vida en una zona poco visible posterior y que muy probablemente no notarás con el tiempo. Un riesgo particular de cualquier cirugía plástica o cualquiera que te realices con anestesia general será el riesgo de trombosis venosa y tromboembolismo pulmonar. La trombosis venosa se refiere a la acumulación de trombos de sangre en la región posterior de las rodillas. Esta se da por estar acostado en una cama quirúrgica y no haber movimiento muscular. Cuando esta se presenta, estos trombos pueden soltarse de esta región de la rodilla y viajar hacia el pulmón. Si lo hacen, esto disminuye la oxigenación sanguínea y puede producir la complicación que denominamos tromboembolismo pulmonar. Esta es una complicación grave que puede llevar a la muerte de un paciente. Sin embargo, no operamos a ningún paciente tirando dados a ver si le pasa o no. Para eso, en contados momentos también vamos a establecer la escala de riesgo particular en tu caso
para este tipo de complicaciones y por ende también estableceremos las medidas de precaución para evitarlo. Normalmente trato a todos mis pacientes como si fueran de muy alto riesgo, porque es mejor pecar por exceso en prevención que por defecto. Por último, uno de los riesgos o complicaciones que se puede dar es la inconformidad estética, que no quedes contento con la cirugía. Recuerda que es muy importante seguir todas las recomendaciones y esperar el tiempo prudente para empezar a ver los resultados finales. De tu paciencia, de tu constancia y por supuesto de elementos que no podemos controlar, como el proceso inflamatorio, tus características genéticas y otras, pueden desacelerar el proceso desinflamatorio. Ahora vamos a realizar las fotos finales, las medidas. Revisaremos la proyección que hicimos de tu nariz y tendremos claros los objetivos de tu cirugía. Recuerda nuevamente hacer todas las preguntas que tengas finales que después de este video y de leer los documentos puedan surgirte. Nos vemos ahora.